Está en línea. ¿Sí? Bueno, pues ahora voy a dar paso mientras lo conectan. Lo tengo por aquí preparado. A María Jesús Serrano. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Te voy a dar paso directamente. Sí, porque así ganamos un poquito de tiempo. Y veo que aquí las presentaciones tampoco no son muy necesarias. No. Entonces, todo el tiempo para ti, María Jesús. Vale, pues muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Un segundín. ¿La veis bien? Sí, la vemos bien. Vale, es que yo no veo nada. Yo ya me he quedado sin pantalla. Mira misma, y me quito la cámara. Bueno, yo soy María Jesús Serrano de la Rosa, soy la jefa de servicio del Archivo Municipal de Alcorcón. Alcorcón está cerca de Madrid. Bueno, yo también había hecho una presentación así muy larga y demás, pero veo como muy mal de tiempo. Y lo primero que voy a hacer es ponerme el tiempo para que no se me pase. Y como tampoco quiero quitar tiempo al resto de compañeros ni a la gente que está allí, porque además esta ya horas ya muy mala, ya está muy cerca de la hora de comer, voy a intentar contaros un poco lo principal. Yo lo que os propongo aquí, Horror Ultramarinos, es un proyecto de Skyrun en archivos. Esta es una propuesta que no existe, es una propuesta teórica que yo lancé para un proyecto hace un par de años y está organizado para un archivo histórico de protocolos. Pero bueno, la verdad es que la documentación es concreta, se puede adaptar a cualquier otro tipo de archivo, incluso cualquier tipo de archivo, incluso, bueno, no sé si bibliotecas, porque los contenidos son distintos, pero bueno, es una manera adaptable. Aquí tenéis una cita que siempre me ha gustado mucho, como el juego de la zona más elevada de investigación. Y bueno, empezamos con la difusión de los archivos. La difusión de los archivos debe ser una prioridad de los tiempos que existen actualmente, porque como vemos ahora mismo, y según viene Mariola Camus Serra, lo tenéis aquí claramente, el archivo como institución es un centro poco conocido como órgano cultural, tanto para la ciudadanía en general como para el ámbito académico y educativo. Generalmente se ignora su existencia y con ello se olvida su potencial informativo y formativo. Este es el gran problema que tenemos de los archivos, es que no somos conocidos. Somos desconocidos no solo por gran parte de la población, sino incluso por aquellas especializadas solo se quedan con una fase o una zona muy concreta de nuestro trabajo. Las causas pues son bastantes, o sea, se pueden decir muchas. Aquí os he puesto simplemente resumo un par de ellas, siguiendo el trabajo de Mariola Camus, que tenéis abajo en el enlazado, que es un trabajo fin de máster que está disponible en la página web, no hay problema. Ella da 3, la disponibilidad limitada de recursos humanos y materiales, económicos y tecnológicos, ausencia de una legislación consolidada para regular y potenciar este planteamiento de dichas cuestiones y una falta de tradición de difusión en comparación con centros como bibliotecas o museos, cuyas funciones, servicios y actividades relacionadas con el aprendizaje y la investigación son mayormente conocidos. Yo creo que este es el gran problema, porque el tema económico es verdad que es un problema que afecta tanto a bibliotecas como a archivos, pero esta falta de tradición y sobre todo esta falta de interés por parte de muchos legisladores o incluso archiveros por difundir sus fondos, ese gran problema que tenemos en estos momentos. Y yo creo que tenemos que romper las barreras. Bueno, yo aquí se me ocurrió porque este proyecto tiene un par de años, en un par de años se da bastante aceptación informacional. Creo que es un término que está bastante conocido en bibliotecas y básicamente consiste en adquirir la capacidad de una persona para saber cuándo y por qué necesitar información, dónde encontrarla y cómo elaborarla y comunicarla de manera ética. Ahora mismo ya no se utiliza tanto este término, se ha variado por otros términos como la fetización de, digamos, como habilidades digitales. Entonces ya no es tanto como de alfil, pero sí se habla de otros conceptos como competencias digitales. A mí lo que me gustaba es que un proyecto que se lanzó en 2005, el proyecto TUNE, que es en las bibliotecas de Castilla-La Mancha, establecía en el punto número 2 una serie concreta y se hacía una serie de preguntas que decía exactamente las que tenéis puestas en la pantalla. Es decir, ¿para qué se centraba en este término de para qué sirve la biblioteca? En este caso, ¿cuál es nuestro papel? Esto se preguntaba con la biblioteca porque estaba basado en bibliotecas. En el caso de archivos lo podemos hacer igual. O sea, ¿qué papel desempeña el archivo en la sociedad hoy? ¿Qué posición desea alcanzar el archivo en la sociedad? ¿Cómo puede afectar la información de los usuarios a la imagen del archivo tiene o desea tener la sociedad?
¿Está decidido a que el archivo participe activamente en la sociedad? Yo creo que son unas preguntas que debemos hacernos todos los que trabajamos en archivos o los que tenemos cierta capacidad de decisión en la hora de plantear campañas de difusión. Con estas preguntas, perdón que se me ha ido, con estas preguntas ya las contestaríamos y podríamos tener claro un poco qué es lo que queremos hacer con la biblioteca, perdón, con el archivo. Pero desde esta fase ya se ha planteado un poco, tendríamos ya las dudas de qué queremos difundir y qué es lo que queremos también llevar a cabo, o sea, qué y cómo, cuáles van a ser nuestros mecanismos, cómo van a ser nuestros medios de comunicación. Esto ha hecho que desde hace unos años es común hablar en términos comunicación y gamificación. No sé, no voy a explicar nada nuevo porque ya habéis toda la mañana hablando de estos términos. Pero sí quiero hablar que en la parte de los archivos sí que ha habido algunos proyectos utilizando el juego. Uno de ellos ha sido el de European Digital Treasure. Fue liderado por la Sección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deportes en España. Y fue a lo largo para dar con objetivo a dar a conocer el patrimonio de los archivos nacionales de España, Portugal, Noruega, Austria, Hungría y Malta. Lo interesante de este proyecto, que se llevó a cabo a lo largo de 2021 y 2022, que se llevan a cabo 3 exposiciones presenciales en estos países. Además de estas exposiciones tradicionales, físicas, como por ejemplo se creó un contenido transmedia. El contenido transmedia está englobado entre la narrativa transmedia, que lo que viene a ser un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación. Para el caso concreto que nos afecta a nosotros de los juegos en los archivos, es que se crea una serie de juegos. Aquí está la página actual, está todavía activa. Por desgracia, los juegos, al acabarse este proceso de European... ¡Ay, perdón, que se me ha ido! Al acabar este proyecto 2021-2022, la página se ha desconectado y los juegos que estaban en estos enlaces que podéis ver en la página ya no funcionan. Yo en su momento conseguí descargarme algunos, entonces, bueno, algunos sí que he estado jugando con ellos y los tengo instalados en mi ordenador. Me he puesto en contacto con la selección y, bueno, parece que de momento no tienen planteado volver a ponerlos en línea, lo cual creo que es una pena porque será muy interesante. Estos juegos los tenéis aquí, simplemente por lo que se hizo fue pues, un juego de preguntas, un juego tipo memory, un juego de respuestas activas, que verías que tenías que conseguir una serie de documentos de archivo, los ibas capturando, como en un juego de conseguir los Pokémon. Y a mí lo que me parece más interesante es que hubo un juego de rol interactivo. ¿De acuerdo? Ese juego, que yo sí que me he descargado y he podido jugar, es el que tenéis aquí, estoy enseñando en pantalla, Digital Treasure Decay. Es un juego que está hecho con una aplicación, un RPG Maker, y es un juego de RPG. Nos ponemos en la piel de Tomás. Tomás es un estudiante de un instituto que en su momento encuentra documentación. Una documentación interesante y que recibe la visita de los trabajadores, bueno, de los técnicos del Archivo de Indias. A lo largo de eso, pues se ha tenido la oportunidad de empezar a conocer qué son los documentos, incluso de visitar el Archivo de Indias. Visita el Archivo de Indias, le están contando una serie de salas y actividades y ve un poco lo que se hace en el archivo, cómo se conserva, cómo se digitaliza, es decir, va aprendiendo. Hay una serie de puzzles, incluso llegar a en este caso concreto, pues en lo que viene siendo el tratamiento de las fotografías. El juego finalmente, la verdad es que no es muy largo, dura una media hora o así, media hora, 40 minutos, según un poco la rapidez que te des, y lo bueno al final, lo que finaliza es que Tomás acaba tan encantado con el tema de los archivos, la documentación que encuentra, que acaba con una buena vocación profesional y decide que quiere ser archivero, lo cual para nosotros encima está estupendo, pues que no solo conseguimos difundir, sino que encima conseguimos que la gente se añada a nuestro cuerpo de archiveros, que siempre estamos tan necesitados de personal. Bueno, pues siguiendo con estas iniciativas gamificadoras, además del proyecto Transmedia que acabamos de ver, otra de las acciones ha sido el desarrollo de escape room o juegos de escape de temática archivística. Algunos ya los hemos visto, los ha comentado anteriormente Pilar. Yo aquí os contaba bastante largo lo que son las escape room, cuáles son sus ventajas e incentivan la ventaja de una escape room o juego de escape. Digamos, la tecnología, la definición o la traducción es ese juego de escape más adecuada, pero bueno, en principio aquí tenemos como le damos de cualquier manera.
Incentiva el trabajo en equipo y la división de tareas entre participantes, incentiva el pensamiento racional y lateral que promueve resolución de acertijos por medio de formas imaginativas, estimula la concentración en la memoria, ayuda a aliviar la presión y la gestión del tiempo de tener que terminar una tarea en un tiempo determinado. Esto al final no sé muy bien si esto de que tenga un tiempo determinado te ayuda a aliviar la presión o al final te la pone más, porque a veces te agobias tanto con el finalización del tiempo que se te va a la cabeza y es que te quedas atascado y no llegas. También una de las virtudes es que facilita la retención de conocimientos, jugar es la mejor forma de aprender. Esto ya me viendo toda la mañana y no voy a contar nada nuevo. E estimula la actividad motora al tener que realizar un ejercicio físico. Esto siempre, claro, las escape room físicas, las reales, las que son de tipo virtuales o bien que son online, pues evidentemente esta función no la tenemos. En cuanto a los antecedentes de la escape room, pues la verdad es que no son conceptos totalmente originales. Ya existían videojuegos en los que ir avanzando, recopilando pistas y resolviendo acertijos, como Behind Closed Doors, desarrollados por John Wilson en el año 88 para Spectrum, o los denominados Point and Click como Faith of Atlantis, o The Secretos de Monkey Island. Entonces, bueno, que ibas ahí avanzando. Estos son bastante los años 90. E incluso se ha dado a la literatura. Con la serie literaria Elige tu propia aventura, que eran aquellos libros interactivos de los años 80. Aquí tenéis una portada de uno de los libros. Eran básicamente historias en las que avanzaba y cambiando según decisiones tomadas por el lector. Si, por ejemplo, estamos entre dos puertas y decidimos abrir la de la derecha, tendríamos que ir a la página 20 para saber qué había detrás. Si, por contra, elegimos la puerta de la izquierda, habría que ir hasta la página 45. O sea, la lectura no era lineal, sino que se terminaba por las decisiones del lector, como he comentado. A veces utilizaban incluso dados, haciendo como opciones como en juegos de rol. Incluso se han vuelto con todo este tema de la utilización de los años 80, han aparecido nuevas versiones como este Stranger Things. O sea, es decir, que estos juegos siguen estando. Pero también había, por ejemplo, juegos de mesa. Ya hemos comentado antes Cluedo, que se iba recuperando una serie de pistas para conseguir una solución final. Entonces estaba el Cluedo o estaba el Misterio, que era la versión más pirata que aquí se utilizó en España y que en los años 80, que he puesto un poco por memoria colectiva, porque yo este juego jugaba mucho con mis primos cuando era pequeña. En cuanto a la historia, brevemente, pues las escape rooms se puede decir que vienen de Japón, los años finales del 2009, más o menos. Takao Kato, de la compañía Scratch, fue el primero en desarrollar este concepto de actividad lúdica en tiempo real, combinando la parte física de una gincana con juegos mentales. En 2011, el negocio de la escape room llega a Europa, en concreto a Budapest, de la mano del emprendedor Attila Wikorkiewicz, que crea la franquicia Parapaka, utilizando edificios en ruinas de la ciudad. Ese mismo año se abre una sala en Barcelona. Desde entonces, su número se ha ido incrementando hasta las actuales 1.455 salas agrupadas en más de 800 empresas. Algunas de esas empresas tienen varias salas. En cuanto a la temática, pues aquí os he puesto simplemente un ranking para que lo veáis. El primero son las de aventuras y seguidas con la terror y ciencia ficción. Luego también tenemos las de crímenes y al final pues tenemos las de robo. En cuanto a la demografía, los datos demográficos, pues podemos ver que la mayoría son de 34 y 32 años, también 33 y 42. Y la educación mayoritariamente es de educación superior o formación profesional, como se puede ver. En cuanto a la experiencia de clientes, la mayoría de los grupos, estoy hablando sobre todo de las escape room físicas, por más de 4 participantes, lo que se utiliza sobre todo para la división de las tareas a la hora de llegar a una tarea concreta. Bueno, aquí tenéis unos datos en cuanto a el tema de la tasa de repetición, es decir, que la gente repite, son unos usuarios bastante son habituales, o sea, la gente repite porque le gusta. Aquí lo podéis ver, el 74% de los clientes son aficionados a salas de escape y el 34% son novatos y solo el 2% son expertos. Normalmente la duración son 60 minutos, que es la duración más habitual. Es verdad que últimamente se ha ido ampliando a 90 minutos porque se han ido ampliando el número de pruebas. Sobre todo, eso se utilizaba para las escape room con más de 4 personas o más personas en el grupo, que entonces tienes que meterles más actividades. Entonces, claro, el tiempo tiene que ser superior para que lo resuelvan. La tipología de escape room tampoco me voy a alargar mucho más. Las hay físicas, habría sala de escapes, hall escapes, que simplemente es una hall escape que todo ocurre en una única sala. La sala de escape puede utilizar varias salas.
Al aire libre también hay, incluso experiencias a domicilio. Luego tenemos las virtuales, tenemos también las online, como por ejemplo la que hemos visto antes, que ha explicado Pilar, y que yo explicaré un poco más adelante con la gama del archivo. Luego también tenéis los juegos de mesa, que también se han puesto de moda, que son escape room. Por desgracia, estos juegos normalmente solo pueden jugarse una vez porque tienen elementos que se rompen en el juego, o bien porque la historia, si ya te la sabes, no vuelves a jugar con ella. O bien incluso la aparición de libros de escape room. Es decir, son libros que vienen con las pistas, como este concreto, Sherlock Holmes, que ya viene con una rueda para intentar averiguar una serie de datos criptográficos. En cuanto a escape room y archivos, bueno, Pilar ha comentado un par de ellas, yo comentaré que ya del año 2018 ya hay escape room en archivos. En octubre del 2018, el Ayuntamiento de la Granja de Torrehermosa lanzó el escape room El asesinato del archivero. Y en junio de 2019, el Archivo Municipal de Eibar organizó otro dentro de su programación del Día Internacional de los Archivos, que es por el 9 de junio. A final de 2020, Javier Ortega, el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, presenta la Dama del Archivo. De la Dama del Archivo voy a hablar más adelante. Las escape rooms siguen. De hecho, en 2023 tenemos Archivo Are Misterio A del archivo histórico, donde tenemos también del Archivo Municipal de Vergara. Y tenemos año 2024 en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, el Ministerio del Archivero, que esto fue en noviembre del 24, y que han repetido este año también en el 25 con el Legajo Perdido Escape Room. Estas son físicas, es decir, estamos viendo que hay escape room tanto físicas como online. Y esto continúa, lo que acaba de mencionar ahora mismo a Pilar, del Código del Acceso en busca de la verdad documental, que fue en 2025, y también tenemos en el año 2025 y también para conducción año 2026 el Archivo municipal de Castelldefels, cerca del Pergamí perdido. Perdón por mi catalán, que de gracia no hablo. Básicamente todos estos juegos se destinan sobre todo a un público, digamos, juvenil sobre todo, pero también que llega la gente de la calle a conocer el archivo. Por eso se desarrolla muchas veces dentro del propio instalaciones físicas del archivo, normalmente como complementos a actividades, como por ejemplo la Semana del Día de los Archivos, es cuando digamos el gran momento de difusión por parte de los archivos. En cuanto a la creación de una escape room, bueno, pues voy a contar simplemente un par de cositas, tampoco me voy a alargar muchísimo más, que no me queda. A ver, existe mucho secretismo, pero claro, evidentemente las pistas pues son, digamos, acertijos, son secretos. Si los desvelas, pues ya no tiene mucha gracia, y si lo cuentas a otra persona que lo va a ver, pues evidentemente al final estropea la sorpresa y la gente pues no va a hacer esa escape room porque ya se las has contado, esto no es spoiler y eso no conviene. Pero bueno, básicamente habría que ser necesario establecer la bonificación previa teniendo en cuenta, establecer los objetivos que se quieran conseguir, establecer nuestra audiencia y adaptar la experiencia a la misma. No es lo mismo dirigir nuestra escape room a un público infantil que un adulto, y la dificultad debe calibrarse, igual que la exigencia de las pruebas físicas o contar con un espacio accesible. Y establecer un cronograma por organización. Ahí también es el consciente de las limitaciones, tiempo, presupuesto y personal. Esto básicamente vale para un juego de escape o para cualquier otro proyecto que queramos organizar en nuestro archivo o nuestra biblioteca. En cuanto a la creación, yo diría que los pasos son estos. Yo básicamente me he basado en mi experiencia personal, porque tampoco he encontrado grandes libros de manuales de cómo hacer una escape room, porque lo comentaba antes, no hay tampoco una gran cantidad de bibliografía, y aparte pues que siempre hay mucho secretismo y no quieren contar cómo lo hacen, y bueno, esto es un poco como bueno, cada uno pues no lo cuenta porque evidentemente le quitas un poco del misterio y la gente dejaría de ir a verlo. Pero bueno, creamos un contexto, la historia para la experiencia. Elegimos un lugar, una ambientación, un Game Master o director de juego. En concreto, esta lista serviría para un archivo, para una experiencia, una escape room física, ¿de acuerdo? Un Game Master del juego, diseñar las pruebas, la secuencia de las pruebas, decir cómo van a organizarse, y el testeo. El testeo es súper importante y sobre todo que lo lleva a cabo personas que no han tenido nada que ver con el desarrollo ni diseño del juego. En cuanto al diseño de las pruebas, que por eso lo voy a concretar un poco más, pues aquí empezamos con lo más interesante de los juegos. Empezamos, por ejemplo, con el tema del cifrado, utilizando ruedas de símbolos para codificar mensajes, código Morse o técnicas de criptografía como el cifrado César. Aquí tenéis un ejemplo de cifrado César. También tendríamos la tinta invisible, escribiendo mensajes con tinta invisible, que solo serán visibles utilizando una luz ultravioleta.
Este es, por ejemplo, un ejemplo de estos mensajes. Filtros de luz, el mensaje solo podrá leerse si utilizamos un trozo de celofán de un color determinado o si usan bombillas de colores. Luego tenemos los puzzles, escondiendo pistas a partes del puzzle por la sala que deben reunirse para leerse el mensaje. Por último, los candados. Quien ha jugado en una sala de escape, un juego de escape, sabe que hay un montón de candados, además de todos los tipos posibles, sabios y por haber. Normalmente están cerrando cajones, cerrando armarios, y es necesario sacar una serie de combinaciones que pueden ser numéricas, alfanuméricas, incluso magnéticos, direccionales, para poder abrir ese cajón y conseguir el resto de las pistas. Incluso también puede haber problemas matemáticos o sonidos o olores y luces que nos lleguen, que hagan que nuestra atención vaya a un determinado punto. Es decir, se puede jugar con todos los sentidos. Ahora bien, creando una escape room en el archivo. Yo aquí es lo que os proponía al principio, que os comentaba al principio. Yo he tenido una propuesta de hacer una escape room en un archivo histórico provincial, ¿de acuerdo? Entonces, yo utilizaba, esto era mucho más largo, pero como ya me queda muy poco tiempo, tampoco quiero alargarme muchísimo. En mi caso concreto, yo utilizaba documentación de un protocolo notarial. Para quien no esté habituado con esta documentación, son los instrumentos públicos originales autorizados por notaría en un año, que se encuadran y se custodian en un tomo. Normalmente, los que tienen más de 100 años, por legislación, deben ser depositados a archivos históricos provinciales. En este caso concreto, el Archivo Histórico Provincial de Madrid es una documentación de un inventario de los géneros existentes en la tienda de Trovarinos, que lo que vemos en la imagen, pero está basado en la testamentería de un propietario, en concreto de Ramón Pastor Fido y Martínez, que tenía un ultramarinos en la calle Jacome Trezo, muy céntrica de Madrid, y que en el año 1888 pues hace testamento y básicamente lo que finalmente, como tiene deudas, tiene un listado de deudores, y esto lo que hace, a su vez, hace es un inventario de tanto los géneros existentes como de los enseres que tiene la tienda. Es decir, hace un inventario pues para poder concretar qué es que pueden vender y cuánto es el importe económico en pesetas, para ver si pagan o no las deudas. Bueno, esto, que al principio es un documento que tiene otra validez, se puede jugar con él. De hecho, esto es la base. Esta documentación está muy pormenorizada, y aquí, que veis en la imagen, aunque no tiene mucha calidad, no lo podéis ver, es todo el género que tenía en concreto este ultramarinos. Con ello, pues se podría sacar prácticamente la ambientación de nuestro juego de escape, es decir, podríamos saber cómo estaba el ambiente organizado, incluso los productos que tiene. Es decir, nos valdría como base esta documentación por dos vías. Primero, para ambientar esta escape room, de una ambientación que queremos que la gente se sienta que está dentro de un ultramarinos del siglo XIX, en concreto de Madrid, pero podría valer cualquier otro ultramarino de otra zona de España. Y por otro lado, utilizando la documentación en sí, utilizaríamos copias facsimilares, porque van a ser parte importante del juego de pistas. Para poder continuar, los participantes van a tener que consultar los documentos, estudiarlos, leerlos, verlos, para poder ir sacando las pistas. Bueno, esto, y gracias a la imagen inteligencia artificial Jacamba, podéis aquí haceros una idea de cómo ha propuesto cómo sería la ambientación de un ultramarinos. Nos podría valer como idea de cómo organizar este juego de escape. Además, también en este caso concreto, como es yo lo propongo que fuese una experiencia física con 2 salas adyacentes, contaríamos también con un Moving Master, es decir, una persona que va a estar disfrazada o vestida como si fuese un dependiente de un ultramarinos, que nos contaría un poco, nos pondría en ambientación, nos contaría de qué va la historia, qué tenemos que conseguir, que en este caso concreto tenemos que conseguir el codicilio que modifica el testamento del dueño recientemente fallecido. Con este documento podrá heredar la tienda. El actual testamento deja todos sus bienes a los acreedores, que serán repartidos por el albacea. Está escondido en algún lugar de la tienda y debe ser localizado antes de que llegue el albacea con los alguaciles, para proceder a la incautación de todo el contenido de la tienda. Solo cuentan con 60 minutos para conseguirlo y salir de la tienda. Pasado ese tiempo, serán detenidos por allanamiento. Además, otra de las funciones del Game Master es, aparte de introducir en la historia a los participantes, también le da las reglas básicas. Les va a explicar, por ejemplo, el funcionamiento de los candados para que no tengan problemas. Les van a decir, por ejemplo, que ciertos elementos no pueden ser
tocados de la pared, no pueden ser arrancados, o por ejemplo también va a estar en contactos con ellos a través de walkie-talkie normalmente, de otros medios, dándoles pistas. O sea, el Game Master, que es una figura que se saca bastante de juego de rol, va a estar vigilando que en ningún momento el juego se atasque, va dando pistas para que el juego fluya. También eso evitamos que la gente se frustre y no acabe terminando los juegos, que es una de las cosas también que al final puede ocurrir en este tipo de juegos. Bueno, yo aquí estaba incluyendo, os quería contar un poco todo cómo era todo mi proyecto, cómo era todo lo que se había organizado. Básicamente era localizar una serie de documentos. De hecho, esta imagen está basada en una descripción que le puse a la inteligencia artificial contándole la descripción que había en los documentos. En fin, aquí la habitación con luz tenue está decorada con un interior de un comercio. En la otra pared hay un cartel que dice Ultramarinos Isla de Puerto Rico. Bueno, el tema de las letras no lo comenté mucho en la inteligencia artificial y no se ve nada. Pero bueno, se ve que el resto de cajones ha escondido otro trozo de madera con una letra escrita, que no resulta fácil porque uno de ellos está pegado bajo una lata de té, la estantería de la balda más alta y otro está adherido a la parte trasera del cajón. Y hay que sacarlo completamente, formando la palabra berbería. Es decir, esta documentación se va escondiendo a trocitos haciendo un puzzle, los participantes deben de localizarlo y así van avanzando en el juego. Finalmente, irían llegando a otra serie de puntos. En un momento concreto tendrían que mirar uno de los documentos originales que les ha dado un reloj de pared en el que dice que al apagar la luz de la sala y utilizar la linterna sobre la pared aparece una inscripción que dice: brazos tengo desiguales y a mi ritmo se mueven los mortales. La solución es el reloj. Y al fijarnos en el reloj vemos que aparece una puerta y que tiene escritas las palabras: si quieres pasar, mi precio debes colocar en la esfera. Si miramos el inventario de enseres, hay una notación que dice que la que tenéis aquí abajo, que dice un reloj de pared 30. Si añadimos esa cifra al colocar las manillas en la posición de las 3.00, se ve la puerta inferior del reloj, que en realidad es una pequeña puerta. Pasando a ella se llega a otra pequeña sala, hay una puerta cerrada con un candado de la llave y un retrato de Ramón Pastorcillo. Está el retrato y una caja fuerte que nos solicita un número de 4 cifras. En la pared está escrito: Luis Rioja Larios, mi deuda sin céntimos. Ahí tendríamos que volver a mirar la documentación que está puesta a lo largo de la sala, en la que se ve un listado de deudores, junto con la cifra de 4.020 pesetas en 5 céntimos. Siendo instrucciones de anotación, al introducir 4.020 en el teclado numérico de la caja fuerte, la puerta se abre. Dentro se encontraría el codicilio y una palabra y una caja de azafrán. Si se introduce la palabra azafrán en el cryptex que tenemos en nuestro poder, que hemos recuperado anteriormente, este se abre revelando una llave en su interior. Con la llave abrimos el candado de la puerta y salimos. Reto conseguido. Esto, por desgracia, me lo ha contado mucho mejor y más tranquilamente, pero no me ha sido posible. Pero bueno, si alguien tiene duda me puede preguntar y yo se lo cuento. Por último, ya para finalizar, y ya me he pasado del tiempo que me tenía yo asignado y la alarma me está sonando. La alarma del archivo. Hemos visto hasta ahora una escape room física, hagamos una escape room virtual. Esta iniciativa es a final de 2020, en pleno confinamiento. La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León presenta la Alarma del Archivo, una escape room virtual como medio para acercar los archivos y sus documentos a la población más jóvenes. Es una iniciativa que nace con la idea de contactar con la gente más joven. Entonces se diseña a lo largo de este último trimestre de 2020 un producto innovador de ocio cultural digital para la difusión de los archivos, una escape room virtual titulada Dama del Archivo, sobre todo para jóvenes de ESO y bachillerato y adultos. Eso fue en la nota de prensa que se dirigió a la población. Esta es la escape room, esta es la página, está disponible en la página de los archivos de la Junta de Castilla y León. Y cuando pinchamos en el enlace, entramos aquí, está la página principal de la escape room. Diviértete resolviendo este enigma y demuestra las capacidades de investigador privado. Tiempo aproximado de juego 90 minutos. Te indica además que tengas el altavoz expuesto y demás. Para ponernos en historia, simplemente eres un investigador privado que ha sido contactado o contratado con tu antiguo amigo, el director del sistema de archivos de Castilla y León, porque ha recibido unas informaciones extrañas y no sabe muy bien a qué atenerse. Bueno, vas investigando y finalmente lo que pasa es que en tu archivo han puesto una bomba. Tienes una bomba que tienes que desactivar en un tiempo determinado, que va a ser 90 minutos, y además tienes que ser sospechosos. A lo largo de 10 retos vas a ir avanzando
y vas a ir intentando descartando sospechosos hasta dar con el culpable. Bueno, están aquí los retos, aquí tenéis el listado, bueno, es un marcador en el lado izquierdo y en el lado derecho que os va indicando por qué reto vais, y sobre todo tener el tema del reloj. Este reloj va a ser bastante importante porque una vez acabado el tiempo te echa del juego y tienes que volver a empezar. Bueno, son retos, hay de todo tipo, retos pues como el crucigrama, tampoco os voy a hacer mucho más a spoiler, ¿de acuerdo? Reto de fotografías, también hay retos, por ejemplo no es un reto intelectual, es simplemente de habilidad en cuanto a poder manejar y montar la fotografía. O, por ejemplo, esto volviendo a lo que hemos visto anteriormente, pues tienes un reto paleográfico. En mi caso concreto, el juego de Escape Room, bueno, son más retos lo que quedan por realizar, porque son 10 retos y es complicado. A mí con 90 minutos se me ha hecho corto. De hecho, he tenido que hacerlo varias veces para poder ir avanzando. Creo que algunos se alargan más de lo previsto, porque no todo el mundo, por ejemplo, esta letra, por ejemplo, que es la artesana, lo va a sacar a la primera. Yo creo que vamos, no sé quién lo ha hecho, yo de verdad se lo agradezco un montón, les doy la enhorabuena porque está muy bien, pero es un reto bastante difícil, o al menos para mí me lo ha parecido. La verdad que a lo mejor estoy un poco desentrenada y hace mucho que no juego, pero sí es complicado. Y ya finalizo. Simplemente las conclusiones de por qué utilizamos las escape room, que es un poco lo que venía a comentar antes Pilar con la gamificación, finalizando la tipología documental del archivo. Aquí en concreto hemos hecho, por ejemplo, con el tema de la documentación del archivo histórico provincial, pues con una documentación un poco extraña, como puede ser los protocolos notariales, la gente empiece a manejarlo. Conocimiento de la historia de los entornos, en este caso concreto, pues la gente se ha podido familiarizar con la historia de los ultramarinos en el siglo XIX. Interacción con el público, en el archivo de aprendizaje de su funcionamiento, valorando su utilidad para profundizar en temas de interés. Y sobre todo diversión de un modo que el público disfrute y conserve un recuerdo del archivo. Y sobre todo lo que yo creo, la transformación de la imagen del archivo en la sociedad. Y ya con esto, aquí tenéis mis datos. Finalizo la ponencia. Voy a dejar de... Bueno, creo que he dejado ya de compartir pantalla. Creo que no sé qué he hecho. Vale, dejo ya de compartir pantalla. ¿Vale? Y ya creo que me he pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.